Imagínense si Lucifer y los ángeles caídos hubieran ganado la batalla en el cielo. ¿Qué habría sido de la humanidad? ¿El mundo que conocemos hoy se convertiría en el imperio de Lucifer? ¿Y Dios se quedaría callado o tendría un plan aún mayor? Quédate hasta el final porque el desenlace de esta historia puede sorprenderte. Antes de comenzar la historia, suscríbete al canal, deja tu like, comparte y dime de qué ciudad hablas. Antes de la guerra, el cielo era un lugar de perfecta armonía. Los ángeles vivían en luz y esplendor, cada uno cumpliendo su propósito, alabando y sirviendo al Creador. Todo era orden, todo era paz. Pero, dentro de uno de ellos, algo comenzó a cambiar. Lucifer, uno de los más poderosos entre los ángeles, miraba todo aquello y sentía una inquietud creciente. Él veía el trono de Dios y se preguntaba, ¿por qué Él debe gobernar sobre todos? ¿Por qué no puedo tener mi propia gloria? La adoración de los ángeles al Creador comenzó a incomodarle. Sentía que merecía más, que su grandeza debía ser reconocida de otra forma. Y entonces, la duda se convirtió en ambición, y la ambición se convirtió en revuelta. Lucifer ya no quería solo servir, quería reinar. Y fue así que la primera chispa de la guerra surgió en los cielos. Lucifer ya no era el mismo. Su mente, antes llena de alabanza y servicio al Creador, ahora estaba tomada por pensamientos sombríos. La idea de tomar el trono celestial, de usurpar el poder, creció en su corazón, como una llama que no podía apagarse. Pero no estaba solo. Poco a poco, otros ángeles comenzaron a compartir sus dudas. Veían la belleza de Lucifer y comenzaron a encantarse con la idea de un nuevo orden, donde no serían subordinados sino gobernantes. Lucifer habló, y las palabras que salían de su boca eran como veneno, esparciendo la insatisfacción. Prometía poder, libertad y grandeza a los ángeles que lo siguieran. Juntos, decía, podemos reinar. Y así, un tercio de los ejércitos celestiales se unieron a él, atraídos por la promesa de un futuro donde la gloria sería compartida entre todos, donde nadie quedaría a la sombra del Creador. Mientras tanto, en el trono celestial, Dios observaba en silencio, sabía lo que estaba por venir. La libertad que concedió a sus hijos también significaba la libertad para elegir el mal. Lucifer y sus seguidores finalmente se reunieron en secreto, planeando el ataque. El plan era claro: derrocar a Dios y tomar el trono para sí. La guerra en los cielos estaba a punto de comenzar. El silencio que antecedió a la batalla fue como la calma antes de una tormenta devastadora. Entonces, todo comenzó. Lucifer y sus seguidores avanzaron contra los ejércitos leales a Dios. Los cielos, antes repletos de luz y armonía, fueron tomados por relámpagos y fuego. El primer golpe fue dado. Las espadas llameantes de los ángeles fieles colisionaron contra las armas de los rebeldes. Las alas rasgaban el aire, y truenos resonaban con cada impacto. El cielo entero temblaba. Al frente de los ejércitos del Creador, Miguel, el arcángel comandante, alzó su espada y gritó: ¿Quién es como Dios? Su voz estremeció los cielos. Avanzó con fuerza, su hoja cortando el aire como un relámpago. Uno a uno, los ángeles caídos eran repelidos, pero no se rendían. Lucifer, lleno de furia y orgullo, enfrentó a Miguel. Sus fuerzas chocaron con una intensidad que hizo vacilar a las estrellas. Pero algo era diferente. Lucifer y sus seguidores no luchaban solos. Habían encontrado una nueva fuerza dentro de sí, algo que antes no conocían: el odio. La guerra, que parecía estar a favor de los fieles, comenzó a cambiar de rumbo. Los ángeles caídos comenzaron a ganar terreno. Más y más soldados de Dios fueron derribados. Miguel aún luchaba valientemente, pero incluso él estaba siendo rodeado. Y entonces vino el golpe final. Lucifer, con un rugido de furia y triunfo, lanzó un ataque devastador. La luz del cielo se debilitó. Y entonces, Dios se silenció. El trono quedó vacío. El Creador ya no estaba allí.
Los ángeles fieles sintieron algo que nunca habían sentido antes: miedo. La batalla llegó a su fin. Lucifer había vencido. El silencio se apoderó de los cielos. Los ángeles fieles que quedaron miraron alrededor, confusos, buscando respuestas que no llegaban. El trono estaba vacío. Dios se había ido. Lucifer, triunfante, se alzó sobre las ruinas de la batalla. Sus alas, antes resplandecientes, ahora estaban marcadas por la oscuridad de la guerra. Miró alrededor, y una sonrisa cruel surgió en su rostro. Había vencido. Los ángeles que lo siguieron se arrodillaron ante él, esperando sus órdenes. Lucifer caminó lentamente hacia el trono, tocó su superficie brillante, sintiendo la energía que aún vibraba allí. Se rió, una risa de poder, una risa de gloria, y entonces se sentó. El trono celestial, otrora reservado al Creador de todas las cosas, ahora pertenecía al primer rebelde. Los ángeles que permanecieron fieles se alejaron, sin saber qué hacer. Muchos cayeron de rodillas, llorando. Otros miraban al cielo, esperando que algo sucediera, que Dios regresara. Pero nada sucedió. Lucifer se levantó, observando todo a su alrededor. Y entonces, con un solo comando, su voz resonó por los cielos. Ahora, todo será diferente. Y así, el reino celestial fue rehecho. Los ángeles leales que sobrevivieron fueron cazados. Muchos fueron encadenados, lanzados en prisiones de sombras, forzados a obedecer el nuevo orden. El amor y la luz que antes llenaban los cielos fueron reemplazados por una gran inquietud. El gobierno de Lucifer había comenzado. El cielo nunca volvió a ser el mismo. Donde antes había luz, ahora había tinieblas. Donde antes había cánticos, ahora había murmullos de miedo. El dominio de Lucifer se extendía como una sombra creciente, sofocando lo que quedaba de la antigua gloria. Pero el cielo no era suficiente para él. Si Dios realmente se había ido, entonces su creación también le pertenecía. Y así, Lucifer volvió sus ojos hacia la tierra. Los humanos, creados a imagen del Creador, vivían en paz, inocentes de la guerra que había consumido el cielo. Caminaban entre jardines y ríos puros, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Lucifer descendió hasta ellos. Su semblante era majestuoso, y su voz era dulce como el viento de la mañana. No necesitaba usar la fuerza. Usaría algo más poderoso. La mentira. Susurró en sus oídos palabras que nunca habían sido oídas antes. No necesitan ser siervos. Pueden ser dioses. Los primeros humanos lo miraron, fascinados. Les prometió conocimiento sin límites, poder sin restricciones, y por primera vez, el miedo entró en sus corazones. Miedo de no ser suficientes, miedo de estar siendo engañados. La duda fue plantada. Y así, la tierra, que antes reflejaba la perfección del cielo, comenzó a transformarse en algo diferente, algo corrompido. La armonía fue quebrada, la humanidad había sido envenenada, y el reinado de Lucifer ya no se limitaba al cielo. Ahora, también gobernaba sobre la tierra. El tiempo pasó. Lucifer ya no era solo un ángel caído, era un rey. Desde lo alto de su trono celestial, miraba lo que había conquistado. El cielo estaba diferente. Ya no había cánticos de alabanza al Creador. Ahora, todo giraba en torno a Lucifer. Sus seguidores crearon templos, erigiendo grandes columnas de fuego y sombras para adorarlo. Exigía sumisión. Los ángeles que aún resistían eran cazados sin piedad, forzados a elegir, inclinarse o ser destruidos. Y entonces, algo terrible sucedió. Los ángeles que resistieron, aquellos que aún intentaban mantener el orden del Creador, comenzaron a desaparecer. Algunos eran exterminados en batallas sangrientas, otros eran llevados ante Lucifer y corrompidos con mentiras hasta perder la esperanza. Poco a poco, la luz que quedaba se fue apagando, pero eso no era suficiente para él. Ahora,
Quería que los humanos lo adoraran también. Lucifer no descendió a la tierra como un conquistador brutal. No vino con espadas llameantes o ejércitos gritando guerra. Vino con promesas. Caminaba entre los humanos, susurrando nuevas ideas, cuestionando todos sus credos. ¿Por qué obedecer a un creador que los abandonó? ¿Por qué seguir reglas cuando pueden hacer lo que quieran? Pueden ser como dioses. Y los humanos escucharon. Se erigieron reinos en su nombre. Las ciudades comenzaron a adorar su imagen. Lo llamaban portador de la luz, rey de las estrellas, maestro del conocimiento. Los sacerdotes erigieron altares. Se hicieron rituales. Poco a poco, los hombres comenzaron a abandonar todo lo que conocían sobre el Creador y pasaron a adorar a aquel que ahora gobernaba los cielos. La humanidad cambió. La bondad se convirtió en debilidad. La verdad se convirtió en una ilusión. El poder se convirtió en todo lo que importaba. Lucifer había creado un imperio eterno, donde era soberano y absoluto. Pero algo inquietaba a Lucifer. Incluso con todo su poder, incluso con toda la adoración que recibía, había un vacío dentro de él. Caminaba por el cielo, miraba a la tierra y sentía que aún no era suficiente. El trono celestial, donde antes estaba el Creador, aún brillaba con una luz que no podía apagar. Eso lo enfurecía. Intentó destruirlo, intentó borrarlo de la existencia. Pero la luz siempre regresaba. Era como si algo invisible aún estuviera allí, esperando, observando. La duda comenzó a corroer su mente. Y entonces, se dio cuenta. Incluso después de su victoria, Dios aún no había sido olvidado. En medio de su reino de tinieblas, aún había quienes susurraban oraciones. Aún había quienes hablaban del Creador. Aún había un resquicio de esperanza en el corazón de los hombres. Y Lucifer no podía aceptar eso. Necesitaba acabar con todo recuerdo del Dios al que destronó. Necesitaba borrar toda esperanza. Y para eso, haría algo que nadie jamás imaginó. Comenzaría la caza. El imperio de Lucifer crecía cada día. Su nombre era cantado en los templos. Su imagen era esculpida en estatuas gigantes, y su reinado parecía absoluto. Pero él sabía, no era suficiente. Aún había quienes recordaban al Creador, pequeños grupos que resistían en silencio, susurros de un Dios que un día reinó, susurros que Lucifer no podía permitir. Entonces convocó a sus generales, los ángeles caídos más leales, ahora transformados en cazadores implacables. Borren todo recuerdo de él. Destruyan todo lo que quedó. Erradiquen a aquellos que aún osan creer. Y así la caza comenzó. Los humanos que aún mantenían la fe en el Creador eran pocos, pero eran fuertes. No tenían ejércitos, no tenían armas, pero tenían algo que los hacía peligrosos: la esperanza. Y Lucifer odiaba eso. Sus cazadores descendían de los cielos, invadían aldeas, destruían santuarios escondidos, arrancaban a los fieles de sus hogares. Cada pergamino que mencionaba al Creador era quemado. Los resistentes eran capturados. Y entonces, tenían que elegir: inclinarse ante Lucifer o desaparecer para siempre. Muchos se inclinaban, aterrorizados, pero algunos se negaban. Preferían perderlo todo antes que negar lo que creían. Lucifer los observaba con desprecio. ¿Cómo pueden seguir creyendo en algo que ya no está aquí? Y sin embargo, sus ojos permanecían firmes. Con cada rebelde que se negaba a inclinarse, la furia de Lucifer crecía. Comenzó a destruir no solo a los seguidores del Creador, sino cualquier cosa que aún llevara vestigios del antiguo orden. El cielo y la tierra se convirtieron en un campo de caza sin fin. Pero en el fondo, algo lo incomodaba. Incluso ante el dolor, ellos aún creían. Por mucho que intentara borrar la fe, siempre regresaba. Y eso lo llenaba de un miedo que jamás admitiría. Lucifer entonces tomó una decisión drástica. Si los seguidores del Creador no se rendían, entonces les daría un motivo para odiarlo.
Haría algo que haría que todos se volvieran contra Dios. Algo que haría que hasta los más fieles cuestionaran su existencia. Miró a la tierra y declaró: si el Creador aún está ahí afuera, que impida lo que voy a hacer ahora. Y entonces, Lucifer preparó su golpe final, un evento que cambiaría para siempre la historia de la creación. Pero lo que él no sabía era que el Creador estaba esperando ese momento. El silencio de Dios no era debilidad, era solo el comienzo de algo mucho mayor. Lucifer sabía que no bastaba con destruir a los fieles del Creador. Necesitaba hacer algo que dejara marcas irreversibles en la existencia. Reunió a sus generales en lo más alto de los cielos, donde el trono del Creador permanecía vacío, aún brillando con una luz que nunca logró apagar. La fe resiste porque aún hay esperanza, dijo, sus ojos ardiendo en furia. Pero ¿qué sucede cuando la esperanza se transforma en desesperación? El silencio reinó entre sus seguidores. Ninguno de ellos se atrevería a cuestionarlo. Entonces, reveló su plan. Destruiría la propia creación. Si los humanos aún tenían fe, los haría maldecir al Creador. Si la tierra aún reflejaba vestigios de la antigua gloria, la cubriría de oscuridad y sufrimiento. Traería un caos que nunca podría revertirse. Y para eso, liberaría fuerzas que nunca debieron ser despertadas. El plan comenzó con pequeños toques de destrucción. Los mares se volvieron turbulentos, engullendo tierras y civilizaciones enteras. El cielo, que antes brillaba con la belleza de la creación, se volvió sombrío y tempestuoso. Y entonces, fue más allá. Los propios elementos de la tierra se volvieron contra la vida. El suelo se abrió, engullendo ciudades enteras. Los vientos rugieron como nunca antes, destrozando bosques y montañas. El hambre y la peste se extendieron como plagas incontrolables. Los humanos que antes lo adoraban ciegamente, comenzaron a preguntarse: si Él es nuestro Rey, ¿por qué nos destruye? Si el Creador es real, ¿por qué no nos salva? Y entonces, apareció la primera señal del verdadero triunfo de Lucifer: la duda. Ahora no bastaba con destruir físicamente, necesitaba destruir la fe en el corazón de los hombres. Y así, susurró en sus oídos: ¿vieron cómo el Creador no hizo nada? Los abandonó, así como me abandonó a mí. Yo soy todo lo que queda. Los humanos comenzaron a maldecir el nombre del Creador. El plan de Lucifer estaba funcionando. Él sonrió. La tierra estaba devastada, el cielo, consumido por las tinieblas, y el nombre del Creador, ahora un eco distante. Lucifer estaba a punto de proclamar su victoria. Pero fue entonces cuando algo sucedió. Un sonido que nadie escuchaba hacía tanto tiempo que parecía haber sido olvidado. Un susurro, una voz. Al principio, era débil, casi imperceptible, pero a medida que resonaba por los cielos y la tierra crecía. Y con ella, algo más sucedía. La luz que había sido sofocada, parpadeó, y entonces brilló. Pequeños puntos de luz comenzaron a surgir por toda la creación. En los corazones de los hombres que aún tenían fe. En los cielos, donde los ángeles que resistieron comenzaron a levantarse. Y en el trono celestial, que nunca había sido verdaderamente vaciado. El silencio del Creador había terminado. La luz crecía, débil al principio, pero imposible de ignorar. En los cielos y en la tierra, los seres miraban alrededor, confusos, alarmados. No era posible, no después de todo lo que sucedió. Los generales de Lucifer se miraron entre sí, inquietos. Sentían algo que hacía mucho tiempo habían olvidado, una presencia. «Esto es imposible», murmuró uno de ellos. «El Creador nos abandonó». Pero ahora, parecía que nunca se había ido. Los humanos, que antes habían maldecido al Creador, se detuvieron. Algunos comenzaron a llorar. Otros cayeron de rodillas sin comprender. ¿Qué era aquello? ¿Por qué, después de todo, aún quedaba esperanza? Pero nadie quedó más inquieto que Lucifer.
Miraba fijamente aquella luz creciente, incapaz de entender. Había vencido. Había borrado el nombre del Creador. Esto no era posible. Y fue entonces cuando escuchó un único batir de alas, un sonido que hizo vibrar el propio aire, y Lucifer supo inmediatamente quién era. El cielo pareció partirse por la mitad. La luz se intensificó, como si la propia creación se rebelara contra las tinieblas. Y entonces, Gabriel resurgió, el gran general del Creador, aquel que había liderado los ejércitos celestiales contra Lucifer y fracasó, aquel que fue derribado, humillado, dejado atrás como un símbolo de derrota. Pero allí estaba él. Sus ojos ardían como fuego, sus vestiduras blancas brillaban, y su espada, que antes había sido rota, ahora centelleaba como si estuviera recién forjada. No estaba solo vivo, estaba más fuerte que nunca. Los ángeles caídos retrocedieron, conmocionados. Ninguno de ellos creía lo que estaban viendo. «Esto es imposible», gritó uno de ellos, pero no lo era, y Lucifer lo sabía. Si Gabriel estaba allí, significaba que el Creador nunca había estado ausente. Significaba que la guerra aún no había terminado. El ángel aterrizó en medio de las ruinas del antiguo cielo. Su mirada encontró a Lucifer. Habían pasado siglos desde que se enfrentaron por última vez. Pero para Gabriel, era como si hubiera sido ayer. Lucifer se mantuvo firme. No demostraría debilidad. Pero en el fondo, sabía lo que esto significaba. El Creador había regresado al campo de batalla. Y Gabriel no vino solo. Detrás de él, otras luces comenzaron a encenderse, pequeños puntos en medio de las tinieblas como estrellas surgiendo en el vacío. Ángeles que se habían escondido, humanos que aún tenían fe, fuerzas que Lucifer pensó haber destruido para siempre. Gabriel alzó su espada. ¿Querías una guerra, Lucifer? Su voz resonó por el universo. Entonces termina lo que comenzaste. El silencio fue roto. La guerra que parecía haber sido ganada por Lucifer iba a recomenzar. Pero ahora, ya no estaba seguro de que vencería. Los ojos de Lucifer recorrieron el cielo. Antes, todo era oscuridad y ruinas. Ahora, pequeños puntos de luz comenzaban a surgir como brasas en medio de las cenizas. Reconoció algunos de los rostros. Ángeles que se habían negado a seguirlo. Humanos que, a pesar de todo, aún susurraban el nombre del Creador. Guardianes que se habían escondido, esperando el momento adecuado para levantarse nuevamente. Lucifer apretó los puños. No debían estar allí. Los aplastó. Los hizo dudar. Los quebró. Entonces, ¿por qué se estaban levantando? ¿Por qué aquellos ojos aún llevaban esperanza? Ilusión. Murmuró para sí mismo. Nada más que ilusión. Y con un movimiento, atacó. El primer golpe fue demasiado rápido para que alguien reaccionara. Lucifer se movió como una sombra, atravesando el campo de batalla con una velocidad imposible. La luz de las estrellas se apagaba por donde pasaba. Un ángel intentó detenerlo. Lo sujetó por la garganta y con un simple toque, lo lanzó al vacío. Un guerrero humano alzó su espada. Pero antes de que pudiera atacar, Lucifer ya estaba detrás de él, susurrándole al oído. ¿De verdad crees que a él aún le importas? El humano vaciló por un segundo, y ese segundo fue suficiente. Lucifer lo golpeó, arrojándolo al suelo. Uno tras otro los fieles intentaban resistir, pero él era más fuerte, más rápido, más implacable. Iba a aplastarlos. Y entonces apareció Gabriel. Gabriel surgió como un rayo de luz, interceptando a Lucifer en el último instante. El impacto fue tan grande que el propio tiempo pareció temblar. Ambos fueron lanzados hacia atrás, pero Gabriel se mantuvo firme. «Basta, Lucifer». Su voz era firme, pero había algo nuevo en ella, algo que Lucifer nunca había visto antes. Determinación. No solo estaba luchando para detener a Lucifer, estaba luchando para vencer. «Has perdido». Gabriel alzó su espada, y por primera vez en eras,
Lucifer sintió que quizás fuera verdad. Lucifer miró alrededor. Los fieles que intentó destruir ahora estaban avanzando. Ya no solo estaban resistiendo, estaban atacando. Lo que antes eran pequeñas brasas ahora se convertían en llamas ardientes. Cada ángel que se levantaba brillaba más fuerte. Cada humano que resistía luchaba con más valentía. Cada golpe asestado estaba cargado de fe. Y Lucifer ya no podía detenerlos. La marea de la guerra estaba cambiando. Aquellos que aplastó se estaban levantando nuevamente. Y el propio cielo, antes sumergido en las tinieblas, comenzaba a brillar otra vez. Pero Lucifer aún no aceptaría la derrota. Aún había algo que podía hacer. Lucifer retrocedió unos pasos, observando el campo de batalla. Por todas partes, los fieles que intentó destruir estaban volviendo a la lucha. La esperanza que intentó apagar se reavivaba. La luz crecía. La fe se fortalecía. Estaba perdiendo, pero aún no había terminado. Lucifer era el príncipe de las tinieblas. El primer rebelde. El más astuto entre los ángeles. Si no podía vencer por la fuerza, vencería por la mente. Alzó una de las manos y el propio espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. El tiempo se detuvo por un instante. Y entonces, susurró una palabra prohibida. El viento cesó. Las estrellas parecieron apagarse. Y de repente, el cielo fue tomado por el sonido de millones de voces, gritos, susurros, promesas, palabras antiguas peligrosas, pronunciadas desde el comienzo de la creación. Y en medio de ellas, un único mensaje. El Creador no va a volver. El eco de esa frase se extendió por el campo de batalla como veneno. Los ángeles que luchaban vacilaron. Los humanos que resistían sintieron el corazón pesar. La duda se arrastró como una serpiente en medio de los fieles. Y era exactamente eso lo que Lucifer quería. Miren a su alrededor, bramó, su voz resonando entre los ejércitos. ¿Quién vino a salvarlos? ¿Quién realmente apareció? No es el Creador, es Gabriel. Son ustedes. Son los tontos que aún creen en una promesa vacía. El silencio fue cortante. Lucifer percibió el efecto de sus palabras. La duda era más poderosa que cualquier espada. Si hacía dudar a los fieles, la guerra estaría ganada. Los guerreros que luchaban junto a Gabriel se miraron entre sí. ¿Y si es verdad? ¿Y si estamos solos? Las llamas de la fe parpadearon. Algunas casi se apagaron. Gabriel sintió el peso de la duda. Miró a sus aliados y se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. Lucifer sonrió. No necesitaba vencer con fuerza. Bastaba con hacerlos desistir. Y, por un momento, pareció que funcionaría. Por un momento, las luces comenzaron a apagarse. Por un momento, la oscuridad casi venció, hasta que surgió una nueva presencia. El aire se volvió pesado. Las estrellas se estremecieron. Y, en el horizonte, algo comenzó a cambiar. Primero, un brillo débil. Después, un sonido profundo, como un trueno distante. Y entonces, vino la luz. No una simple luz, no el brillo de un ángel o de una estrella, sino algo mayor, algo que ninguna mente, mortal o celestial, podría comprender. Gabriel alzó los ojos. Los guerreros miraron hacia arriba. E incluso Lucifer, el príncipe de las tinieblas, sintió un escalofrío en el alma. Porque sabía lo que estaba sucediendo. El Creador estaba volviendo. Y esta vez, nadie podría impedírselo. El cielo se rasgó, pero no como en una explosión o en una guerra. Fue como si la propia realidad se doblara ante la presencia de algo mayor. La luz que surgía no era solo brillo. Era poder, era santidad. Era la propia esencia de aquel que creó todo. Los ángeles fieles cayeron de rodillas. Los humanos que luchaban sintieron que el espíritu ardía dentro de ellos. E incluso Lucifer, el que nunca se inclinaba, sintió un peso aplastante sobre sus hombros. La presencia del Creador no fue una simple llegada. Fue el principio del fin. Por un momento nadie se movió.
Lucifer cerró los ojos. Recordó la primera vez que vio esa luz. Recordó cuando era parte de ello. Recordó lo que perdió, pero no se arrepintió. Por fin llegaste, susurró, mirando fijamente el resplandor inalcanzable. ¿Qué vas a hacer ahora? La voz que respondió no era un trueno. No fue un grito. No fue algo violento ni vengativo. Era solo una voz, simple, firme, irrefutable. Lo que siempre se ha hecho, justicia. El Creador no necesitó mover un dedo. La verdad simplemente ha sido revelada. Todos los actos de Lucifer se hicieron visibles ante el universo. Cada mentira, cada traición, toda destrucción, todo estaba allí. Y no hubo excusas. Lucifer no lo negó. Él no pidió perdón. Él simplemente sonrió. Si hubiera ganado la historia sería diferente. Pero la respuesta del Creador fue el silencio. El destino ya estaba sellado, y la luz alrededor de Lucifer comenzó a desvanecerse. Los ángeles caídos intentaron resistir. Ellos gritaron, ellos rogaron, intentaron escapar. Pero no había ningún lugar donde correr. La justicia del Creador no fue ira. Era simplemente inevitable. Y uno a uno, los caídos fueron consumidos por la misma oscuridad que ellos mismos crearon. El silencio se extendió por el universo. No era el silencio del miedo, ni de destrucción, era el silencio de la paz. La guerra había terminado, el cielo ha sido restaurado, y los que permanecieron fieles fueron recompensados. El Creador no necesitaba decir nada, su juicio ya había sido emitido, y la eternidad seguiría ahora el curso que siempre debió seguir. Después de la caída de Lucifer y sus seguidores, Gabriel se convirtió en el guardián de la paz celestial. Su alma, marcada por las cicatrices de la batalla, llevaba una profunda sabiduría, y sabía que el final de la guerra era solo el comienzo de un nuevo viaje. Gabriel había sido el último en caer ante Lucifer. Él, el arcángel de la fuerza y la luz, se había enfrentado a la mayor de todas las pruebas, perder la guerra contra su propio hermano de la luz. Pero ahora, era más que un guerrero. Gabriel se acercó a un grupo de ángeles, ahora en terreno más tranquilo, lejos de la devastación de la batalla. Su mirada era serena pero profunda, como si comprendiera que la restauración del orden celestial sería un proceso largo y cuidadoso. Él dijo, la victoria no solo reside en destruir el mal, sino en asegurar que nunca más vuelva a resurgir. Nuestra tarea ahora es sanar y proteger, para que el mal no vuelva a surgir. De cada lado, se enviaron ángeles a diferentes partes del universo, pero el foco principal estaba en la tierra. Las lecciones de la batalla en el cielo ahora tenían un propósito más profundo: restaurar la fe en los corazones de los humanos, para que la humanidad no cayera en las mismas trampas que los ángeles caídos. Después de la guerra en el cielo, la tierra no quedó exenta de las consecuencias. Los humanos, que hasta entonces habían estado divididos entre los fieles y los que aún dudaban, ahora se enfrentaban a un nuevo dilema. La verdad estaba ante ellos, pero ¿cómo podrían vivir en ella? Ahora, lo que les tocaba a los humanos era aprender a vivir con su libertad. Ya no estaban restringidos por las limitaciones impuestas por los ángeles caídos, pero al mismo tiempo, la responsabilidad de sus actos pesaba enormemente sobre sus hombros. El libre albedrío será lo que defina la verdadera victoria. Estas palabras resonaron en la mente de Gabriel. Sabía que, aunque el Creador había restablecido el equilibrio, los humanos aún necesitaban aprender a valerse por sí mismos. Tenían la libertad de elegir, y esa libertad era al mismo tiempo una bendición y una responsabilidad. La pelea final contra Lucifer había terminado, pero la verdadera batalla ahora comenzaba. Después de la caída de Lucifer y sus seguidores, el Creador tomó una decisión sorprendente y compasiva. En lugar de destruir a aquellos que se rebelaron, los envió al inframundo con una nueva misión: un espacio donde pudieran reflexionar y aprender de las consecuencias de sus elecciones. Dios sabía que aunque Lucifer había obtenido el poder que tanto deseaba, no le traería la verdadera satisfacción que ansiaba. El Creador,
en su infinita misericordia, no los castigó con la destrucción, sino que les dio la oportunidad de transformarse, demostrando que incluso los mayores errores pueden ser un camino de reflexión y aprendizaje. Este acto de misericordia refleja la profunda sabiduría de Dios. Él no nos abandona, incluso cuando fallamos, y siempre ofrece la posibilidad de la reconciliación. El verdadero liderazgo, como Dios lo sabe, no se trata de poder, sino de servicio, humildad y amor, y así, incluso en el inframundo, la posibilidad de cambio permanece, porque Dios nunca abandona su creación. Él siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, porque su amor es eterno y su compasión es infinita. ¿Y tú, qué opinas? Si Lucifer y los ángeles caídos hubieran ganado, ¿el mundo se habría perdido para siempre? ¿O acaso Dios, en su sabiduría, tendría siempre un plan mayor? ¿Lucifer realmente consiguió lo que quería? ¿O simplemente cayó en su propia trampa? Comenta a continuación y comparte esta historia alternativa.